Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Vanessa Rodríguez. El día de hoy vamos a estar platicando algunos casos clínicos sobre las hemorragias en las primeras 20 semanas de gestación. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Tenemos una paciente de 32 años, tercera gesta con 2 partos previos, hemotipo A positivo, tiene un embarazo de 6.5 semanas por amenorrea confiable. Acude a urgencias por dolor abdominal y sangrado transvaginal. ¿Qué es lo primero que ustedes harían con esta paciente? Hacerle su historia clínica y explorarla, pedirle un ultrasonido endovaginal o abdominal, canalizarla. ¿Qué hacemos primero? Siempre regresamos a las bases. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es interrogar a la paciente y ver qué datos clínicos tiene para poder establecer hacia qué nos estamos enfrentando. Entonces, las bases siempre van a ser primero. Ahora, efectivamente, ustedes hicieron la exploración física y están encontrando un cérvix cerrado, formado, posterior. El fondo de saco de Douglas está abombado y tiene dolor a la movilización cervical. El abdomen se encuentra doloroso y ustedes sospechan que tiene datos de irritación peritoneal. Hay signo de rebote. ¿Qué es lo que ustedes solicitarían en esta paciente? Biometría hemática, progesterona, un examen de orina, un ultrasonido obstétrico, la biometría, el de orina y un perfil hepático, su biometría, su química, su examen general de orina, su gonadotropina, la biometría, la química, un examen general de orina, tiempos de coagulación y un ultrasonido. Ok, aquí vamos a hacer una diferencia con lo que vimos en la sesión anterior. Esta paciente no está en una consulta de control prenatal. Esta paciente está acudiendo al área de urgencias con datos de abdomen agudo. Entonces, eso les tiene que empezar a hacer un poquito de sentido de que están probablemente ante una falla temprana del embarazo, ante alguna situación anormal. ¿Okay? El sangrado transvaginal es uno de los signos de alarma durante el embarazo. Entonces, en este caso, considerando que la paciente tiene datos de abdomen agudo, ¿ustedes cuál creen que va a terminar siendo el evento con el que van a poder establecer un manejo terapéutico? Pues más o menos estamos cerca, pero no es la C. En esta paciente estamos contemplando la posibilidad de una interrupción del embarazo. En este caso, con los datos de abdomen agudo, de hecho ustedes tienen que sospechar que la paciente amerita un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? A lo mejor en el caso no dice que tenga un sangrado abundante, pero el hecho de que tenga datos de irritación peritoneal nos tiene que hacer pensar en que hay una complicación que probablemente va a necesitar la intervención quirúrgica. Entonces, la C está bien porque es como un estudio general, pero necesitamos primero establecer de dónde viene esa irritación peritoneal. Entonces, el ultrasonido sí o sí. Y lo siguiente es, estamos contemplando que en un futuro nos vamos a enfrentar a un evento quirúrgico, por lo tanto también tendríamos que complementar con los tiempos de coagulación. Entonces aquí el punto clave es la exploración física, donde estamos diciendo que hay datos de abdomen agudo, que hay rebote. Ahora, ¿a qué iba esto? A que es extremadamente importante que para cuando ustedes se enfrentan con una hemorragia dentro del embarazo, uno de sus principales aliados es el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es extremadamente importante para que ustedes puedan establecer un diagnóstico. En este caso, el ultrasonido está reportando una cavidad uterina con un eco endometrial de 21 milímetros sin evidencia de saco gestacional, una masa anexial derecha de 4 por 2 centímetros y la presencia de líquido libre en el fondo de saco. Con estos elementos, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes establecen? Aquí está clarititito. La paciente tiene amenorrea, tiene sangrado y tiene dolor. Es una tríada muy característica del embarazo ectópico. Además de esto, la paciente en el estudio de imagen está mostrando una masa anexial.
En este caso, ¿podría ser un quiste? Pues sí, sí podría ser un quiste, pero si fuese un quiste que está simultáneamente presentándose con un embarazo, deberíamos de visualizar el saco gestacional. Un aborto completo, no tiene esas características en el ultrasonido. Un embarazo intrauterino menor de 5 semanas quizás pudiera llegar a serlo si no hubiéramos visto el líquido libre, si no hubiéramos visto la masa y si no hubiera dolor y datos de rebote. Entonces, este caso hay que tomar como todo en consideración para poder establecer nuestra respuesta. Entonces, sin lugar a dudas, se trata de un embarazo ectópico. Mientras estamos revisando los estudios, la enfermera nos reporta que existen alteraciones en el estado de conciencia de la paciente, hipotensión arterial y un aumento importante del dolor abdominal. ¿Qué creen que ha pasado con esta paciente? Se rompió el embarazo ectópico, entonces la paciente tiene una hemorragia interna y está entrando en un estado de choque. Entonces, tiene todavía más urgencia. ¿Cuál sería lo que harían con esta paciente? Le administrarían un analgésico, le iniciarían la reposición de líquidos y la prepararían para una laparotomía de urgencia, la programarían para una laparoscopía o iniciarían manejo médico con metrotexate. Ok, este punto creo que está súper claro, pero vamos a recalcar como algunas consideraciones en esta situación. Cuando las pacientes tienen datos de inestabilidad hemodinámica, el manejo es quirúrgico. Existe la posibilidad de que se pueda hacer por laparoscopía con un cirujano que esté altamente capacitado, pero la verdad es que la visualización en la laparoscopía cuando nos enfrentamos a la hemorragia activa puede ser a veces incapacitante. Entonces, depende mucho de la experiencia del cirujano. Sí es posible la laparoscopía, pero para fines prácticos, en el momento en el que la paciente está inestable, la vía de abordaje suele ser generalmente abierta. Como segunda opción estaría la laparoscopía y de hecho la laparoscopia sería la primera opción cuando no existe inestabilidad hemodinámica y cuando el embarazo ectópico tiene ciertas características, principalmente cuando mide más de los 4 centímetros, cuando hay presencia de actividad cardíaca, o sea, otros datos cuando el manejo farmacológico con metrotexate no está indicado. Entonces, por lo pronto, en este caso nos vamos a quedar con que hay que preparar a la paciente para entrar de urgencia a la cavidad abdominal. Durante la intervención quirúrgica, entonces, se realiza una salpingectomía derecha, pero a esta paciente le preocupa su futuro reproductivo. Es importante que sepamos qué es lo que va a suceder con respecto a esto. Si ustedes retiran una de las trompas, ¿cuál sería la probabilidad? Primero, de que tuviera una recurrencia del 35%, hay que hacerle seguimiento con la gonadotropina, el uso de dispositivo intrauterino incrementa el riesgo de recurrencia o hasta 30% de las pacientes van a tener disminución de la fertilidad. ¿Qué es lo que ustedes le dirían a la paciente? Ya está operada, ya se salvó, pero ahora tenemos qué sigue después. ¿Qué sabemos sobre el pronóstico de las pacientes que se someten a una salpingectomía por ectópico? ¿Recurre a 35%? ¿No? ¿Hay que hacerle seguimiento con gonadotropina? No, están haciendo un tratamiento quirúrgico, no hay necesidad de. Esto se los puse con toda la intención del mundo. ¿El uso de dispositivo intrauterino aumenta el riesgo de recurrencia? No. El dispositivo intrauterino, como un método anticonceptivo, disminuye la incidencia de embarazos. Entonces, en una tasa general, las pacientes que no utilizan ningún tipo de método anticonceptivo tienen más riesgo de presentar un embarazo ectópico. Sin embargo, aquellas pacientes usuarias de DIU que tienen falla del método tienen más posibilidad de presentar un ectópico. ¿Me explico? Entonces, dentro de una tasa global, las pacientes sin método tienen una incidencia más alta. Entre las pacientes que utilizan método, aquellas que utilizan un dispositivo intrauterino y se embarazan,
pueden hacer, o más bien tienen una tasa mayor de embarazo ectópico, ¿ya? Pero en sí no es el DIU el que aumenta como tal el riesgo de presentarlo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto es, si el DIU falla, sí, hay más posibilidades de presentar un ectópico. Esa es como la idea que tenemos que tener. Pero como tal, el dispositivo en sí, al ser un anticonceptivo, disminuye la posibilidad, ¿vale? Y en este caso, la opción correcta es la D. Va a existir un 30% de posibilidades de que una vez que no tenemos una salpinge, solamente nos queda una para que sea funcional, y el hecho de que haya un ectópico, un antecedente ectópico, sí tiene mucho que ver con que la paciente nuevamente presente un ectópico. Para términos generales, cuando ustedes tienen una paciente con un evento obstétrico adverso, necesitan considerarlo para el siguiente embarazo. Por eso es que dentro de la historia clínica, para los ginecos es extremadamente importante establecer los antecedentes que tiene la paciente. Entonces, si ya tuvo un ectópico, esto es un factor muy importante para repetirlo en un siguiente embarazo. Por lo pronto, hablando de fertilidad, el 30% de las pacientes que tienen una intervención quirúrgica con escisión de la salpinge tienen afectada la fertilidad. Siguiente caso. Tenemos una paciente de 26 años, hemotipo O positivo, con antecedente de infertilidad primaria. Refiere a menorrea confiable de 5.2 semanas. Acude a urgencias por náusea, vómito, dolor abdominal y sangrado transvaginal. Tiene una subunidad beta de gonadotropina coriónica humana de 1600. ¿Qué esperan encontrar ustedes si le hacen un ultrasonido? Con este nivel de gonadotropina no es posible ver el embarazo. Con el ultrasonido endovaginal deben de ver el saco. Con el ultrasonido abdominal deben de ver el saco. O esperan encontrar un embarazo intrauterino en base al nivel de gonadotropina coriónica humana. O sea, que ya no necesiten pues el ultrasonido. La A todavía no se ve con ese nivel. Aquí estamos discutiendo que hay entre A y B. Ok, en este caso, para poder contestar esta pregunta es importante que ustedes conozcan algo que se llama la zona de discriminación. Nuestra primera evidencia de que hay un embarazo, además de la sintomatología que puede o no estar presente, es la gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana se detecta en pruebas caseras, en pruebas de orina, con niveles superiores en general a 20 miliunidades. Sin embargo, en los niveles de sangre pueden detectar incluso menos de 1 miliunidad por mililitro. Entonces, ¿a qué va esto? La paciente se puede presentar con ustedes con una gonadotropina positiva, tener un embarazo completamente normal y que ustedes no vean absolutamente nada. Entonces, es importante que sepan a partir de qué nivel de gonadotropina ustedes pueden encontrar evidencia del embarazo a través del ultrasonido. Esa es como parte de que exista esto de la zona de discriminación. Ahora, el siguiente punto. ¿Cuál es la vía ideal para hacer un ultrasonido en un embarazo temprano? En este caso, siempre vamos a optar por la vía endovaginal. La vía endovaginal no incrementa los riesgos de pérdida, no incrementa los abortos, no nada. Al contrario, les permite una mejor visualización de las estructuras tempranas del embarazo. Su primera evidencia del embarazo va a ser el saco gestacional y esta en general va a estar presente aproximadamente a partir de las 4.4, 5 semanas, si lo quieren redondear, del embarazo. Su siguiente evidencia ecográfica del embarazo es el saco vitelino, que va a estar presente en general alrededor de las 5.5 semanas, y la siguiente evidencia es la formación del embrión. Ustedes necesitan conocer todos estos datos para que sepan cómo se desarrolla un embarazo normal o qué es lo que esperan encontrar en la ecografía. Para ver un saco gestacional en una ecografía necesitamos una gonadotropina por lo menos de 1500 unidades vía endovaginal. Y para un embarazo si hacemos el ultrasonido abdominal,
Entonces necesitaríamos una gonadotropina de 2.500 unidades, 1.000 unidades más. ¿Ok? Entonces, con este nivel de 1.600, ustedes ya deberían de ver el saco. Si no lo ven, tienen un diagnóstico de ectópico hasta demostrar lo contrario. Hay esta zona de discriminación, esta gonadotropina entre 1.500 y 2.500, es donde pudiéramos llegar a tener algo que se llama un embarazo de localización indeterminada o de localización incierta. Si nosotros hiciéramos el ultrasonido y no vemos ningún dato ni de embarazo extra o intrauterino, quizás pudiéramos pensar que estamos ante un embarazo de menor edad gestacional. ¿Ok? Pero esto ya nos debe de empezar a hacer como mucho ruido de que nuestra principal indicación es descartar un embarazo ectópico. Entonces, en este caso, con 1.600, ustedes ya deberían de verlo en el ultrasonido endovaginal. Ok, entonces la ecografía endovaginal nos dice que hay una imagen en la trompa de falopio del lado derecho que está redondeada, que tiene la presencia de reacción decidual. Cuando hablamos de reacción decidual me estoy refiriendo al engrosamiento endometrial. Y presenta un embrión en su interior que mide 4 milímetros y que les da una edad gestacional aproximada para 6 semanas de gestación, y ustedes ya empiezan a ver que tiene actividad cardíaca. Todavía no pueden decirlo muy claramente porque el embrión mide 4 milímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes puedan encontrar esta patología? Primero, indirectamente necesitan saber el diagnóstico, que yo creo que no hay mucho problema con eso. ¿Cuál es su diagnóstico? Es un embarazo ectópico. Entonces ahora lo que queremos saber es cuál es la incidencia de embarazo ectópico. 2%, 5%, 12% o 15%. Este sí es conocimiento como neto, pero si no, ¿qué tan seguido ven ectópicos? No son tan comunes, son muy graves, pero no son tan comunes. Entonces, la incidencia es el 2% de todos los embarazos. Dependiendo de la literatura, esto puede variar un poco, pero en general casi siempre está entre el 1 y el 2%. Con base a la experiencia que ustedes tienen, han concluido que se trata de un embarazo ectópico. Ok, perfecto. ¿Cuál es el porcentaje de estos embarazos que se alojan en la trompa de falopio? Efectivamente, creo que aquí no hubo tampoco mucha duda. El 95% de los embarazos ectópicos se alojan en la trompa, particularmente en una zona que es el ámpula. El ámpula es donde ocurre la fertilización del óvulo. Entonces, cuando hay algunos factores de riesgo para el embarazo ectópico, principalmente que haya poca actividad de los cilios que van llevando al óvulo hacia el resto de la trompa y después al intersticio y después a la cavidad endometrial, cuando estos cilios tienen su movilidad afectada, el óvulo se fertiliza pero no se mueve de la ámpula, y generalmente por eso es que tenemos una mayor incidencia de embarazo ectópico en la trompa y particularmente en la zona del ámpula. Si es que les llegaran a describir el resto de las zonas de la trompa, la más común es el ámpula. Dentro de los antecedentes médicos que tiene esta paciente, ¿cuál consideran que sería su principal factor de riesgo para presentar esta patología? La edad que tiene la paciente, el antecedente de que es una paciente primigesta, el antecedente de infertilidad o los niveles de gonadotropina que tiene. ¿Qué piensan? Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de esta paciente, tenemos que considerar que la paciente tenía dentro de los antecedentes que les daba el caso, antecedente de infertilidad. El antecedente de infertilidad indirectamente les puede estar haciendo como ruido para hablar de un embarazo ectópico, porque dentro de los factores de riesgo que nosotros encontramos para
embarazos ectópicos están las alteraciones en la función de la trompa, desde la movilidad, que puede estar dada por adherencias causadas por un proceso de endometriosis, que también se asociaría con infertilidad, desde el antecedente de que la paciente tenga una obstrucción tubaria debida a detritus celulares, debida a procesos inflamatorios, debida quizás a una secuela de una enfermedad pélvica inflamatoria o de una infección de transmisión sexual como clamidia, uraplasma, micoplasma. Entonces, los antecedentes de infertilidad tienen una relación bastante importante con la presencia de este tipo de casos. Entonces, aquí, igual, sin lugar a dudas. Con los hallazgos en el ultrasonido, ¿cuál considerarían que es el manejo más apropiado para esta paciente? Recuerden, visualizan un embrión que tiene actividad cardíaca. Esa es su base para poder decidir el manejo. ¿Cuál es el manejo indicado para este tipo de pacientes? Bien, aquí no hay ningún problema, hacen una salpingostomía laparoscópica. Aquí quizás pudiera haber un poco de confusión entre si es más apropiado hacer una salpingostomía o una salpingectomía. En este punto, la verdad es que sí es un tema como controversial. Para poder hacer, en este caso, esta elección, tomen en cuenta la fertilidad de la paciente. Aquí están teniendo una paciente que tiene ya de por sí antecedentes de infertilidad, que obviamente tiene un deseo de embarazo, que es una paciente joven. Entonces, en esta paciente, preservar la fertilidad se vuelve quizás más importante que en la paciente anterior, que ya tenía 2 embarazos. ¿Me explico? Entonces, la paciente anterior tenía como más características para elegir un tratamiento como más, entre comillas, agresivo, que fue quitar toda la trompa, y esta paciente tiene más características para hacer un tratamiento conservador, principalmente pensando en el objetivo de la fertilidad, aunque esto signifique que esta paciente pudiera tener un mayor riesgo de recurrencia, ¿vale? Ok, entonces, aquí se los puse como más... Yo tengo una duda. Dime. Entonces, de que sea un tratamiento con metotrexato, bueno, con medicamento, a que sea un tratamiento ya con quirúrgico, tiene que ver nada más la actividad fetal, bueno, la actividad cardíaca fetal. El tamaño. Es que el tamaño, es que es lo que le decía. Y los niveles de gonadotropina. Bueno, es que yo vi un caso que me causó mucha duda porque era un embarazo ectópico de 4 centímetros y tenía 3.000 miliunidades de beta. Uh-huh. Y en las opciones estaba metotrexato, salpingectomía o manejo expectante. Entonces me causó duda porque decía que no tenía cardíaca, bueno, no tenía frecuencia cardíaca fetal en el embrión. No sabía si era entre salpingectomía, que estaba en el límite, 4 centímetros. Entonces no sabía si era entre salpingectomía o metotrexato. Y con 3.000 unidades. 3.000 unidades y... ¿Qué me dijiste? 3.000 unidades y 4 centímetros. Por el tamaño. Por el tamaño es salpingostomía. Sí. Está justo en el límite. El hecho de que no tengas... Está igual también un poco controversial esa pregunta, porque si fuera con el límite, le puedes dar, la verdad es que sí le puedes dar manejo con metotrexato, pero tienes tasas más altas de falla. Entonces no sería como que la primera opción. Generalmente con 5.000 unidades hacia menos lo puedes intentar. ¿Veían el embrión? Sí, se veía. Y estaba... ¿Se lo puedo leer? Sí, claro. Dice, mujer de 25 años, nulípara, acude a consulta por presentar amenorrea y G positiva, exploración física, signos vitales dentro de parámetros normales, dudosa hipersensibilidad abdominal y masa anexial palpable, exploración vaginal, signo de Chadwick y Gerard presentes, se aprecia ligero sangrado transvaginal, se realiza ultrasonido reportando embarazo tubario, saco gestacional de 4 centímetros, ausencia de frecuencia cardíaca embrionaria y, bueno, hormona gonadotrópica humana, expresión beta 3.000 unidades por mililitro. ¿Cuál es el manejo terapéutico indicado en la paciente? Entonces está inciso A, metotrexate, B, manejo expectante, C, salpingectomía o D, salpingostomía. Ya hubiera contestado salpingostomía.
De hecho, la idea justamente de ponerlo así, como está aquí, es tratar de no confundirlos tanto. Digo, espero que la verdad no se vean como tan insidiosos en ese tipo de preguntas como para poner algunas cosas que son como más controversiales. Entonces, generalmente lo que les van a hacer es darles un poco lo que dicen las guías que vienen de práctica clínica, sobre todo las que están basadas en Cenetec y en las normas oficiales mexicanas. Eso es lo primero que hay que tomar como base. Entonces, en este caso, en particular con el que pusimos aquí, cuando observas la frecuencia cardíaca, independientemente de que los niveles de gonadotropina sean muy bajitos, que de hecho el caso como que igual por eso no cuadra tanto, definitivamente hay que hacer manejo quirúrgico. El manejo médico se deja como mucho para casos muy tempranos de ectópico. Ahora, aquí hay otra paciente de 24 años, gesta 2, un aborto, un embarazo ectópico O positivo. La trajeron en la ambulancia al servicio de urgencias, su pareja la encontró inconsciente en el baño de su domicilio y refiere que había manifestado dolor desde hace 3 días, se encontraba tomando analgésicos y se desconocen otros antecedentes. ¿Qué es lo primero que ustedes harían con esa paciente? Hacerle una prueba de embarazo, hacerle un ultrasonido, realizarle un lavado gástrico, hacer un examen toxicológico. Ante cualquier paciente en edad reproductiva, ustedes tienen que descartarle un embarazo. Siempre así. Sí, ustedes pueden solicitar toda la batería de estudios que se les pueda ocurrir en esta parte, pero otra vez vamos a enfocarnos. Es una paciente de edad fértil que ya estuvo embarazada alguna vez, que tiene de hecho una historia obstétrica un poquito, vamos a ponerle ominosa. O sea, tiene ya 2 pérdidas, un ectópico, tiene un aborto, se había estado quejando de dolor. Aquí no sabemos nada de que si tenía sangrado o no, pero toda paciente que está en esas condiciones tendría que tener primero descartado el embarazo. Entonces, la prueba inmunológica de embarazo va a ser nuestra primera elección. El ultrasonido abdominal sí puede entrar. Un lavado gástrico, la paciente se había estado quejando de dolor desde hace tiempo, entonces como que no cuadra mucho para que sea a lo mejor un intento suicida. Y el examen toxicológico, bueno, también tendríamos a lo mejor algún antecedente de que la paciente utilizaba algún tipo de sustancias que no lo menciona el caso. Entonces, para mí, esta parte de decirlo es importante porque ustedes tienen que centrarse mucho en la información que les está dando el caso. Si ustedes empiezan a divagar en que sí, pero podría hacer esto, pero podría hacer lo otro, obviamente cualquier cosa podría pasar. Entonces, con el objetivo de contestar el examen, siempre hay que leer bien el caso clínico, ver cuáles datos les están dando y no salirse tanto de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por eso es que sí pueden ser todas las demás, pero considerando principalmente edad de la paciente y la historia obstétrica, principalmente el antecedente ectópico, lo primero que tienen que descartar es que la paciente esté embarazada. Después de eso ya pueden empezar a buscar si es una apendicitis o cualquier otra cosa. Entonces, la enfermera les está reportando aquí estaba la parte con la que ustedes ya hubieran podido decidir más fácil, les está reportando que la paciente está hipotensa, tiene 80-40, tiene una frecuencia cardíaca de 122, tiene una respiratoria de 24, 36.1 grados de temperatura. Cuando ustedes le exploran el abdomen, encuentran rigidez muscular, ausencia de peristalsis. Dentro de la exploración ginecológica encuentran un cérvix posterior cerrado con escaso sangrado transvaginal y el abombamiento del fondo de saco posterior. Con respecto al diagnóstico, ¿cuál sería el diagnóstico? Ustedes primero con esos datos, ¿qué piensan? Un ectópico y aparte de ectópico, ¿qué tiene? Roto. Es un ectópico roto. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de ectópico, o sea, aquí ya está como tan evidente que lo que vamos a hacer es empezar a indagar sobre otros datos del ectópico. La determinación de gonadotropina no es útil. Se deben solicitar los niveles de progesterona para determinar la viabilidad del embarazo.
Esta patología es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre. El manejo con esquema de multidosis de metotrexato estará indicado en esta paciente. Exactamente. O sea, la determinación de gonadotropina coriónica es uno de los pilares de diagnóstico que ustedes van a tener. Para poder hacer el diagnóstico de las hemorragias dentro de las primeras 20 semanas, necesitan saber, primero, si la paciente está embarazada y segundo, qué está pasando con ese embarazo. Entonces necesitan, para poder saber eso, un ultrasonido. El ultrasonido es lo que les va a dar una pauta importante para saber cuál es el manejo que van a dar o ante qué situación se están enfrentando. Entonces, para poder hacer diagnóstico de ectópico necesitan gonadotropina y necesitan ultrasonido. Cuando ya está así como muy evidente el cuadro clínico, entonces podríamos obviar quizás, pero no sería lo indicado. Generalmente por pasos es exploración física, historia clínica, exploración física, ecografía, gonadotropina. Eso es como lo que necesitan para poder establecer el diagnóstico. Cuando les queda la duda, cuando no hay datos claros, lo que se hace es repetir tanto el ultrasonido como la gonadotropina. Entonces, en este caso, la gonadotropina es lo que necesitamos en parte para hacer el diagnóstico. Los niveles de progesterona sí tienen una aplicación para ver la cuestión de viabilidad, pero esto es más cuando se enfrentan a un embarazo de localización incierta, cuando los niveles de gonadotropina están por debajo de la zona de discriminación, cuando son menores de 1600 y ustedes no ven embarazo ni afuera ni adentro en el ultrasonido. Para eso serviría quizás un poco la progesterona. Definitivamente el embarazo ectópico es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre. Y en este caso, con datos de que hay ya inestabilidad hemodinámica, pero para nada consideraríamos siquiera el manejo con medicamento. Con los antecedentes de esta paciente, ¿cuál es el que consideran como un factor de riesgo para esta patología? Para esta parte, igual voy a volver a mencionar lo que... Ay, la flecha está en otro lado, pero sí es el ectópico. Les voy a mencionar algo que espero les sirva en el futuro. Ahora que estaba yo comentando esta situación de que revisamos los antecedentes obstétricos porque nos da una pauta importante para el seguimiento, casi siempre las incidencias, son aproximadamente del 10%. Por ejemplo, una paciente con ruptura de membranas, probabilidad de que rompa membranas en el siguiente embarazo, 10%, probabilidad de diabetes, 10%, probabilidad de recurrencia de preeclampsia, 10%. O sea, casi siempre varían entre el 10% y el 30%. ¿Ok? Entonces, para el caso de ectópico, el principal factor de riesgo para la recurrencia es justamente ese, que haya tenido el ectópico, pues, que para presentar un ectópico, que hayamos tenido el antecedente. Creo que me regresé. Ok. Muy bien. Entonces, en cuanto al manejo de la patología, ¿la hospitalizamos y le ponemos metotrexate? No. ¿La hospitalizamos y la programamos? Tampoco. ¿Le reponemos líquidos y la preparamos? Sí. Analgésico, no tiene ningún caso. O sea, la paciente tiene datos de inestabilidad hemodinámica, se opera. Ahora, con respecto al manejo quirúrgico, tasa de recurrencia con salpingectomía, 25%. En caso de salpingectomía hacemos el seguimiento. El líquido libre en la ecografía es un indicativo de manejo quirúrgico o la tasa de éxito de la salpingectomía es del 85%. ¿Dice qué? Dice salpingectomía. O sea, quitamos la trompa. En este caso, entonces, la tasa de éxito de la salpingectomía, o sea, ustedes están quitando la salpinge, o sea, no hay forma de que ese manejo falle, o sea, es el 100% de tasa de éxito. Por eso es lo que se hace como más comúnmente. Solamente la dejamos como reservada para aquellas pacientes
que ya tienen un antecedente. Para poder escoger si hacemos salpingostomía o salpingectomía, lo principal que tienen que tomar en cuenta es el deseo de fertilidad, pero también qué tan dañada está la trompa. Quizás en un embarazo ectópico no roto, como no hay daño todavía, se puede hacer la resección solamente del embarazo y dejar la trompa. En un embarazo ectópico roto es poco probable que puedan hacer ustedes la reconstrucción de la trompa, entonces casi siempre se va a un tratamiento excisional, a una salpingectomía. El hecho de que la paciente tenga un líquido libre les tiene que hacer pensar que el embarazo está roto. Entonces, para fines prácticos, eso amerita un manejo quirúrgico, ya sea laparoscópico o vía abierta, si es que la laparoscopía no está disponible, pero ya les debe de hacer sentido.